Un mensaje desde las profundidades del mar. De Richard Austin Freeman. La Whitechapel Road no es precisamente una calle alegre. Especialmente en su extremo oriental, donde su sórdida modernidad parece reflejar la vida descolorida de sus habitantes. Su gris y lúgubre longitud deprime el ánimo del caminante. Pero incluso el camino más largo y aburrido puede volverse encantador con un discurso ágil, aderezado con ingenio y sabiduría. Y así fue como, mientras caminaba hacia el oeste junto a mi amigo John Thorndike, el largo y monótono camino me pareció demasiado corto. Habíamos estado en el Hospital de Londres para ver un caso notable de acromegalia, y al regresar, discutimos esta curiosa afección y la condición relacionada del gigantismo en todos sus aspectos. Al pasar por Aldgate High Street, Thorndike me tomó del brazo y me condujo por la estrecha calle, hasta la curva cerrada junto a la taberna Star and Steel, donde nos giramos para mirar atrás. «Nunca paso por aquí», dijo pensativo, «es un lugar muy lúgubre». Se interrumpió bruscamente. Dos figuras habían aparecido de repente y avanzaban a toda velocidad. Una, que iba delante, era una mujer corpulenta, de mediana edad, jadeante y desaliñada. El otro era un joven bien vestido, apenas menos agitado que su compañera. Al acercarse, el joven reconoció de repente a mi colega y lo abordó con tono intranquilo. «¿Se trata de un caso de asesinato o suicidio? ¿Le importaría revisarlo, señor? Es mi primer caso, y estoy bastante nervioso». En ese momento la mujer agarró al joven médico del brazo. «Rápido, rápido», exclamó. «No te detengas a hablar». Su rostro estaba blanco como la manteca, brillante de sudor. Sus labios se crispaban, sus manos temblaban, y miraba fijamente con los ojos de una niña asustada. «Por supuesto que iré, Hart», dijo Thorndike, y girándonos, seguimos a la mujer que se abría paso frenéticamente entre los transeúntes. «¿Ya empezaste tus prácticas aquí?», preguntó Thorndike mientras avanzábamos a toda prisa. «No, señor», respondió el doctor Hart. «Soy ayudante. Mi jefe es el cirujano de la policía, pero está fuera ahora mismo. Es muy amable de su parte acompañarme, señor». «Vaya», replicó Thorndike. «Solo vengo a asegurarme de que le hagas honor a mis enseñanzas. Mirad, esa parece ser la casa». Habíamos seguido a nuestro guía por una calle lateral, a mitad de la cual vimos un grupo de gente apiñada alrededor de una puerta. Nos observaron al acercarnos, y se apartaron para dejarnos entrar. La mujer, a la que seguíamos, se precipitó al vestíbulo, con la misma prisa con la que había recorrido las calles, y luego subió las escaleras. Pero al acercarse al final del tramo, aminoró el paso repentinamente, y empezó a subir de puntillas con pasos silenciosos y vacilantes. En el rellano, se giró hacia nosotros y señalando con el dedo índice tembloroso la puerta de la habitación, susurró casi inaudiblemente: «Está ahí dentro». Puse la mano en el pomo de la puerta y miré a Thorndike. Subía lentamente las escaleras, examinando con atención el suelo, las paredes y el pasamanos. Al llegar al rellano, giré el pomo y entramos juntos en la habitación, cerrando la puerta tras nosotros. La persiana seguía bajada, y en la tenue e incierta luz no se veía nada fuera de lo común. La destartalada habitación parecía bastante limpia y ordenada, excepto por un montón de ropa femenina usada, apilada sobre una silla. La cama parecía intacta, salvo por la silueta semicubierta de su ocupante. El rostro sereno, apenas visible en su rincón en sombras, podría haber sido el de alguien que durmiera, de no ser por su absoluta quietud y por una mancha oscura en la almohada. El doctor Hart se acercó de puntillas a la cama, mientras Thorndike subía la persiana, y cuando la chillona luz del día entró en la habitación, el joven cirujano se echó hacia atrás con un jadeo de horror. «Dios mío», exclamó. «¡Pobre criatura! ¡Qué cosa tan espantosa, señor!». La luz caía sobre el rostro pálido de una hermosa joven de unos 25 años, un rostro sereno, plácido y hermoso, con la austera y casi sobrenatural belleza de una joven muerta. Los labios estaban ligeramente entreabiertos, los ojos medio cerrados y somnolientos, sombreados por largas pestañas,
y una abundante cabellera oscura en grandes trenzas contrastaba con la piel translúcida. Nuestro amigo había retirado las sábanas unos centímetros, y ahora se revelaba, debajo de ese bello rostro, tan sereno e inescrutable, y sin embargo, tan terrible en su fijeza y palidez cérea, una horrible herida en el bien formado cuello. Thorndyke miró con severa compasión el rostro blanco y regordete. Fue un acto brutal, dijo, y sin embargo, misericordioso, por su misma brutalidad. Debió morir sin despertar. ¡Salvaje!, exclamó Hart, apretando los puños y enrojeciendo de ira. ¡Bestia infernal y cobarde! ¡Que lo cuelguen! ¡Por Dios, que lo cuelguen! Furioso, el joven agitó los puños en el aire, mientras se le humedecían los ojos. Thorndyke le tocó el hombro. «Para eso estamos aquí, Hart. Ahora saca un cuaderno». Y dicho esto, se inclinó sobre la joven muerta. Ante la amistosa reprimenda, el joven cirujano se recompuso, y con el cuaderno abierto, comenzó su investigación, mientras yo, a petición de Thorndyke, me ocupaba en trazar un plano de la habitación, con una descripción de su contenido y su disposición. Pero esta ocupación no me impidió vigilar los movimientos de Thorndyke, y enseguida suspendí mi trabajo para observarlo mientras, con su navaja, recogía algunos rastros que había encontrado sobre la almohada. «¿Qué opinas de esto?», preguntó mientras me acercaba a él. Señaló con la hoja unos pequeños granos de lo que parecía arena plateada, y al observar con más atención, vi que había partículas similares esparcidas en otras partes de la almohada. «Arena plateada», exclamé. «No entiendo cómo llegó ahí. ¿Y tú?». Thorndyke negó con la cabeza. «Consideraremos la explicación más tarde», respondió. Había sacado del bolsillo una pequeña caja metálica que siempre llevaba consigo, que contenía artículos como cubreobjetos, tubos capilares, cera de moldeo y otros materiales de diagnóstico. Sacó un sobre, en el que metió cuidadosamente la pizca de arena con su cuchillo. Había cerrado el sobre y estaba escribiendo una descripción a lápiz en el exterior, cuando nos sobresaltó un grito de Hart. «Dios mío, señor. Mire esto». Lo hizo una mujer. Había retirado las sábanas, y miraba consternado la mano izquierda de la muerta. Sostenía un fino mechón de pelo largo y pelirrojo. Thorndyke guardó rápidamente su hallazgo en el bolsillo, y rodeando la mesita de noche, se inclinó sobre la mano de la joven. Estaba cerrada, aunque no apretada, y al intentar separar los dedos con cuidado, se descubrió que estaban rígidos como los de una mano de madera. Thorndyke se acercó aún más, y sacando su lupa, examinó el mechón de pelo en toda su longitud. «Hay más aquí, de lo que se ve a simple vista», comentó. «¿Qué te parece, Hart?». Le ofreció su lente a su antiguo alumno, quien estaba a punto de cogerla cuando se abrió la puerta y entraron 3 hombres. Uno era un inspector de policía, el segundo parecía un agente de paisano, y el tercero era, evidentemente, el cirujano de la división, el doctor Davidson. «¿Son amigos tuyos, Hart?», preguntó este último mirándonos con cierto desagrado. Thorndyke dio una breve explicación de nuestra presencia, a lo que el cirujano replicó: «Bueno, señor, su presencia aquí es asunto del inspector. Mi ayudante no tenía permiso para avisar a nadie del caso». Con esto procedió a su inspección, mientras Thorndyke retiraba el termómetro de bolsillo que había deslizado debajo del cuerpo y tomaba la lectura. El inspector, sin embargo, no estaba dispuesto a ejercer la prerrogativa que había insinuado el cirujano. «¿Cuánto tiempo diría usted que llevaba muerta, señor?», preguntó afablemente. «Unas 10 horas», respondió Thorndyke. El inspector y el detective miraron sus relojes a la vez. «Eso sitúa el crimen a las 2 de la mañana», dijo el primero. «¿Qué es, señor?». El doctor Davidson señaló el mechón de cabello en la mano de la muchacha muerta. «¡Caramba!», exclamó el inspector. «Quien lo hizo fue una mujer. Parece que este trabajo le va a resultar fácil, sargento». El inspector se acercó a la cabecera de la cama, y agachándose, observó la herida. De repente, empezó a pasar la mano por la almohada y a frotarse los dedos. «Pero, ¿qué es esto?», exclamó. «Hay arena en la almohada, arena plateada. ¿Cómo ha podido llegar ahí?». El cirujano y el detective acudieron para verificar este descubrimiento,
y se llevó a cabo una consulta seria sobre su significado. ¿Lo notó, señor?, le preguntó el inspector a Thorndyke. Sí, yo también lo he notado, respondió éste. Es algo inexplicable, ¿no? Yo tampoco imagino cómo llegó ahí, dijo el detective, dirigiéndose hacia el lavabo. La palangana está llena de agua manchada de sangre. Seguramente, la asesina debió lavarse la sangre de las manos y también del cuchillo. Seguramente, dijo Thorndyke. ¿Y cuál cree usted que fue la secuencia de acontecimientos? El detective, complacido, echó un vistazo a la habitación. Supongo, dijo, que la difunta estuvo leyendo hasta quedarse dormida. Hay un libro en la mesita junto a la cama, y un candelabro con solo un poco de mecha quemada en el fondo del casquillo. Imagino que la asesina entró sigilosamente, encendió el gas y degolló a su víctima. La difunta debió despertarse y agarró el pelo de la asesina, aunque no parece que hubo mucha resistencia, pero sin duda murió casi al instante. Luego, la asesina se lavó las manos, limpió el cuchillo, ordenó un poco la cama y se fue. Así es como sucedieron las cosas, creo, pero cómo entró sin que nadie la oyera, cómo salió y a dónde fue, es lo que tenemos que averiguar. Quizás, dijo el cirujano, cubriendo el cadáver con las sábanas. Sería mejor que llamara a la casera para hacer algunas averiguaciones. Miró significativamente a Thorndyke. Mi colega, sin embargo, optó a hacerse el desentendido. Abrió la puerta, giró la llave varias veces, la sacó, la examinó con atención y la volvió a colocar. La casera está afuera, en el rellano, comentó manteniendo la puerta abierta. Entonces el inspector salió, y todos lo seguimos para escuchar el resultado de sus investigaciones. Ahora, señora Goldstein, dijo el oficial, abriendo su libreta, quiero que nos cuente todo lo que sepa sobre este asunto y sobre la joven. ¿Cómo se llamaba? La casera, a la que se había unido un hombre pálido y tembloroso, se secó los ojos y respondió con voz trémula. La pobre chica se llamaba Minna Adler. Era alemana. Llegó de Bremen hace unos 2 años. No tenía amigos en Inglaterra, ni parientes. Era camarera en un restaurante de Fenchurch Street. Era una chica buena, tranquila y trabajadora. ¿Cuándo descubrió usted lo que había pasado? Sobre las 11. Pensé que se había ido a trabajar como siempre, pero mi marido se dio cuenta, desde el patio trasero, de que la persiana seguía bajada. Así que subí y llamé, y al no obtener respuesta, abrí la puerta y entré, y entonces vi. En ese momento, la pobre mujer, abrumada por el terrible recuerdo, estalló en sollozos. Entonces, ¿su puerta no estaba cerrada con llave? ¿Normalmente la cerraba con llave? Creo que sí, sollozó la señora Goldstein. La llave siempre estuvo dentro. ¿Y la puerta de la calle estaba cerrada cuando bajó esta mañana? No, no estaba cerrada. No la cerramos porque algunos inquilinos llegan bastante tarde. Y ahora díganos, ¿la señorita Adler tenía enemigos? ¿Había alguien que le guardara rencor? No, pobre niña. ¿Por qué alguien debería guardarle rencor? No, ella no tenía ningún problema con nadie, que yo sepa, ni siquiera con Miriam. ¿Y Miriam quién es?, preguntó el inspector. El señor Goldstein intervino apresuradamente. No ocurrió nada. No fue una pelea. Supongo que fue solo una pequeña rencilla, ¿verdad, señor Goldstein?, sugirió el inspector. Solo fue una pequeña tontería por un joven, contestó el hombre. Eso fue todo. Miriam estaba un poco celosa. Pero no fue nada. No, por supuesto, asintió el inspector. Se oían unos pasos suaves desde hacía un rato, bajando lentamente la escalera, y en ese momento, un recodo de la misma dejó a la recién llegada a la vista de todos. Ante esa visión, el inspector se detuvo en seco, como petrificado, y un silencio tenso y sobresaltado nos invadió a todos. Bajando las escaleras, avanzaba hacia nosotros una joven, robusta aunque bajita, de ojos desorbitados, despeinada, horrorizada y de una palidez cadavérica. Su cabello era de un rojo intenso. Todos nos quedamos inmóviles y sin palabras, mientras esa aparición se acercaba lentamente hacia nosotros, pero de repente, el agente de policía volvió a entrar en la habitación, cerrando la puerta tras él, para reaparecer unos momentos después,
sosteniendo un pequeño paquete de papel, que, después de una rápida mirada al inspector, guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Esta es mi hija Miriam, señores», dijo el señor Goldstein. «Miriam, estos son los médicos y la policía». La muchacha nos miró. «Entonces, la han visto», dijo la joven con una voz extraña y apagada, y añadió, «no está muerta, ¿verdad? ¿Verdad que no está muerta?». La pregunta fue formulada en un tono a la vez persuasivo y desesperado. Me llenó de una vaga incomodidad, e inconscientemente miré hacia Thorndyke. Pero éste había desaparecido. Retrocediendo silenciosamente hacia lo alto de la escalera, desde donde podía ver el vestíbulo, miré hacia abajo y vi a Thorndyke intentando alcanzar un estante, tras la puerta de la calle. Me miró, y me hizo una seña, tras lo cual me escabullí sin que me vieran los del rellano. Cuando llegué al vestíbulo, estaba envolviendo un pequeño objeto, y noté que lo trataba con una delicadeza descomunal. «Vámonos, Jervis», dijo, mientras guardaba con cuidado el paquetito en su maletín. Abrió la puerta sin hacer ruido y se quedó allí un momento, girando el pestillo y examinando detenidamente el cerrojo. Miré el estante detrás de la puerta. En él habían 2 candelabros de porcelana, en uno de los cuales, al entrar, vi por casualidad un extremo corto de vela. Miré, para ver si era eso lo que Thorndyke había cogido, pero seguía allí. Salimos mi colega y yo a la calle, y durante un rato, caminamos sin hablar. «¿Ya adivinaste lo que llevaba el sargento en ese paquete de papel?», dijo Thorndyke al fin. «Sí, era el cabello de la mano de la muerta, y pensé que sería mejor que lo hubiera dejado allí. Sin duda, pero así es como los policías bien intencionados destruyen pruebas valiosas. No es que importe mucho en este caso particular, pero podría haber sido un error fatal». «¿Tienes intención de participar activamente en este caso?», le pregunté. «Eso depende de las circunstancias. He recopilado algunas pruebas, pero aún no sé su valor. Tampoco sé si la policía ha observado los mismos hechos, pero no hace falta decir que haré todo lo que parezca necesario para ayudar a las autoridades. Es una cuestión de ciudadanía». Los hechos ocurridos por la mañana nos habían quitado tiempo de nuestros quehaceres, por lo que cada uno debía ocuparse de sus respectivos asuntos sin demora. Así que, después de un almuerzo superficial en una casa de té, nos separamos, y no volví a ver a mi colega hasta que terminé el trabajo del día, y me retiré a nuestras habitaciones, justo antes de la hora de la cena. Allí encontré a Thorndyke sentado a la mesa, evidentemente ocupado. Cerca había un microscopio, con un condensador que proyectaba un haz de luz, sobre una pizca de polvo espolvoreada sobre el portaobjetos. También tenía su caja colectora abierta ante él, y estaba dedicado, de forma bastante misteriosa, a extraer un cemento blanco espeso de un tubo, y lo estaba aplicando sobre un trozo de cera. «Este Fortafix es un material muy útil», comentó. «Hace moldes excelentes, y evita el trabajo y el desorden de mezclar yeso, algo que es importante para trabajos pequeños como este. Por cierto, si quieres saber qué había en la almohada de esa pobre chica, échale un vistazo al microscopio. Es un material bastante bonito». Me acerqué y fijé la vista en el instrumento. El material era, sin duda, hermoso en un sentido más amplio que el técnico. Entre granos cristalinos de cuarzo, espículas vítreas y fragmentos de coral erosionados por el agua, se encontraban varias conchas preciosas, algunas con la textura de la porcelana fina, otras como el cristal soplado veneciano. «Estos son foraminíferos», exclamé. «Sí, así es», asintió Thorndyke. «Entonces, ¿no es arena plateada?», le pregunté. «Por supuesto que no». «Pero, ¿qué es entonces?». Thorndyke sonrió. «Es un mensaje para nosotros, desde las profundidades marinas, desde el fondo del Mediterráneo oriental». «¿Y puedes leer el mensaje?». «Creo que puedo», respondió. «Pero lo sabré pronto, espero». Volví a mirar por el microscopio, y me pregunté, ¿qué mensaje le habrían transmitido estas diminutas conchas a mi amigo? Arena de las profundidades marinas, sobre la almohada de una mujer muerta. ¿Qué podría ser más incongruente? ¿Qué posible conexión podría haber entre este sórdido crimen, en el este de Londres, y el fondo profundo del mar? Mientras tanto, Thorndyke terminó de aplicar el cemento sobre el trozo de cera, y luego lo llevó con mucho cuidado a un armario,
donde lo depositó, junto con el sobre que contenía la arena y el portaobjetos de la platina del microscopio. Estaba cerrando el armario con llave, cuando un fuerte golpe de nuestra aldaba hizo que apresuradamente se acercase a la puerta. Un mensajero, de pie en el umbral, le ofreció un sobre. «El señor Goldstein me ha retenido muchísimo tiempo, señor. No he estado holgazaneando». Thorndyke acercó el sobre a la luz, y al abrirlo, sacó una hoja de papel que examinó rápidamente casi con entusiasmo, y aunque su rostro permaneció tan inescrutable como una máscara de piedra, tuve la convicción de que el papel le había dicho algo que deseaba saber. Tras despedir al chico con una propina, Thorndyke se volvió hacia las estanterías, que recorrió con la mirada pensativa, hasta que se detuvo en un pequeño volumen de encuadernación descuidada cerca de un extremo. Lo extendió, y al dejarlo abierto sobre la mesa, le eché un vistazo, y me sorprendió observar que era una obra bilingüe, pues las páginas opuestas estaban aparentemente en ruso y hebreo. «El Antiguo Testamento en ruso y yidis», comentó, notando mi sorpresa. «Voy a pedirle a Polton que fotografíe un par de páginas de muestra. Jervis, puedes abrir la puerta, están llamando». «¿Será el cartero o un visitante?», pregunté. Resultó ser el cartero, y mientras Thorndyke abría un sobre azul oficial, me miró significativamente. «Es una citación del forense, para ir a declarar al juzgado». Dicho esto, tomó su ejemplar del Antiguo Testamento y se lo llevó al laboratorio. Almorzamos en nuestras habitaciones al día siguiente, y después acercamos nuestras sillas al fuego y encendimos nuestras pipas. Thorndyke estaba evidentemente preocupado, pues dejó su libreta abierta sobre sus rodillas, y con la mirada fija en el fuego, tomó notas ocasionales, como si estuviera ordenando los puntos de una discusión. Suponiendo que el asesinato ocurrido en Aldgate High Street fuera el tema de sus cavilaciones, me atreví a preguntar: «¿Tienes alguna prueba material?». Cerró su cuaderno y lo guardó. «La evidencia que tengo», dijo, «es sustancial e importante, pero está inconexa y poco concluyente. Si puedo reunirla en un todo coherente, como espero hacer antes de llegar al tribunal, será muy importante». En ese momento se volvió con una sonrisa hacia Polton, que acababa de entrar en la habitación, y ambos intercambiaron un saludo amistoso, de mutuo aprecio. «Creo que esto servirá, señor», dijo Polton, entregándole una pequeña caja de cartón. Thorndyke levantó la tapa, y entonces vi que la caja contenía 2 fotografías. Cada una era una copia de una página del Antiguo Testamento, una en ruso y la otra en yidis. Thorndyke me las enseñó con una sonrisa provocadora, sosteniéndolas delicadamente por los bordes, antes de deslizarlas nuevamente dentro de la caja. «Estamos haciendo una pequeña digresión sobre filología, ¿sabes?», comentó mientras se guardaba la caja en el bolsillo. «Ahora debemos irnos». El ferrocarril nos llevó hacia el este, y salimos de la estación de Aldgate media hora antes de las 6. Thorndyke caminó con paso rápido, y se dirigió hacia la calle Mansell, observando los números de las casas a su paso. Una hilera de casas antiguas, pintorescas pero destartaladas, pareció atraerlo especialmente, y aminoró la marcha al acercarnos a ellas. Nos detuvimos delante de una casa, que tenía una efigie de madera de un indio, sobre una repisa en la puerta de un pequeño y antiguo estanco. Estábamos contemplando la pequeña imagen, cuando, en ese momento, se abrió la puerta de la casa que estaba enfrente, y una mujer salió al umbral, donde se quedó mirando la calle a ambos lados. Thorndyke cruzó la calle y se dirigió a ella, aparentemente con alguna pregunta, de la que solo oí la respuesta. «Las 6:15 es su hora, señor, y generalmente es puntual al minuto». «Gracias», dijo Thorndyke, «lo tendré en cuenta». Nos quedamos dando una vuelta por el barrio de Aldgate, hasta que justo al dar las 6:15 nos encontramos de nuevo, frente al pequeño estanco. Thorndyke miró su reloj y se detuvo, observando atentamente la calle. Un momento después, sacó apresuradamente del bolsillo la caja de cartón, de la que extrajo las 2 fotografías que tanto me habían intrigado. Ahora parecían desconcertar igualmente a Thorndyke, a juzgar por su expresión, pues las sostuvo cerca de sus ojos, examinándolas con el ceño fruncido. En ese momento, me di cuenta de que un hombre, al acercarse, parecía observar a mi amigo con cierta curiosidad y aún más desagrado. Era un joven bajo y corpulento,
aparentemente extranjero, con un rostro siniestro y poco atractivo. Disculpe, dijo bruscamente, empujando a Thorndyke, vivo aquí. Lo siento, respondió Thorndyke, que se hizo a un lado y de repente preguntó, por cierto, ¿no entiende usted el yidis, por casualidad? ¿Por qué lo pregunta? Dijo bruscamente el recién llegado. Porque me acaban de dar estas dos fotografías de letras. Una está en griego, creo, y la otra en yidis, pero no recuerdo cuál es cuál. Le tendió las dos tarjetas al desconocido, quien las tomó y las miró con curiosidad. Esta es yidis, dijo, mostrando la que tenía en la mano derecha. Y esta otra está en ruso. Le ofreció las dos tarjetas a Thorndyke, quien las tomó, sujetándolas con cuidado por los bordes, como antes. Le agradezco enormemente su amable ayuda, dijo Thorndyke, pero antes de que tuviera tiempo de terminar su agradecimiento, el hombre entró con su llave y cerró la puerta de golpe. Thorndyke deslizó cuidadosamente las fotografías en unos sobres, guardó la caja en su bolsillo e hizo una anotación en su cuaderno. Eso, dijo, concluye mi trabajo, con la excepción de un pequeño experimento que debo hacer en casa. La citación del forense indicaba que Thorndyke debía comparecer a las 10 en punto para declarar en el juzgado, pero una consulta con un conocido abogado hizo que llegásemos con un cuarto de hora de retraso. Mi amigo estaba de buen humor, aunque silencioso y preocupado, de lo que deduje que el resultado de su trabajo había sido satisfactorio, pero me abstuve de interrogarlo, por el deseo de escuchar su declaración por primera vez junto con la de los demás testigos. La sala donde se llevó a cabo el juicio tenía un aire de austeridad, que se vio realzada por una larga mesa en cuyo centro se sentaba el juez de instrucción. El abogado de la acusada, un elegante caballero con quevedos dorados, estaba sentado en un extremo de la mesa. A un lado había el jurado, y me alegró observar que era un jurado popular. Una fila de sillas acomodaba a los testigos, y varias filas de bancos estaban ocupadas por el público asistente. En otra parte de la sala se situaron a los periodistas. Había en la sala un par de personas presentes, que me sorprendieron un poco. Estaba nuestro conocido de Mansell Street, quien nos miró con una mirada de hostil sorpresa, y el superintendente Miller de Scotland Yard, en cuya actitud me pareció detectar algún tipo de entendimiento privado con Thorndyke. Pero tuve poco tiempo para mirar a mi alrededor, pues cuando llegamos, el proceso ya había comenzado. La señora Goldstein, la primera testigo, estaba terminando su relato de las circunstancias en las que descubrió el crimen, y al retirarse, llorando, fue seguida por miradas de conmiseración de los comprensivos jurados. La siguiente testigo fue una joven llamada Kate Silver. Al acercarse para prestar juramento, lanzó una mirada de odio y desafío a Miriam Goldstein, quien, pálida y de aspecto salvaje, con su cabello rojo cayendo en mechones despeinados sobre sus hombros, permanecía apartada, bajo la custodia de dos policías, mirando a su alrededor como si estuviera soñando. «Creo que usted conocía a la difunta», dijo el forense. «Sí, trabajábamos en el mismo lugar desde hacía tiempo, el restaurante Empire en Fenchurch Street, y vivíamos en la misma casa, era mi amiga más íntima. ¿Tenía ella, que usted sepa, amigos o parientes en Inglaterra?» «No, llegó a Inglaterra desde Bremen hace unos 3 años. Fue entonces cuando la conocí. Todos sus parientes estaban en Alemania, pero tenía muchos amigos aquí, porque era una chica muy vivaz y amable. Tenía, por lo que usted sabe, algún enemigo, es decir, alguna persona que le guardara rencor y que pudiera hacerle daño?» «Sí, Miriam Goldstein era su enemiga, la odiaba». «Dice que Miriam Goldstein odiaba a la difunta». «¿Cómo lo sabe?» «No lo ocultó. Habían tenido una violenta pelea, por un joven llamado Moses Cohen. Minna llegó a casa de los Goldstein hace unos meses. Tenía un novio llamado Paul Petrovsky que también vivía en la casa, aunque desde hace una semana se mudó a otra, ya que Moses y Minna se enamoraron y ambos rompieron con sus respectivas parejas. Esto hizo que se desencadenara el problema». «¿El problema?», preguntó el forense. «Miriam es una chica muy apasionada y estaba furiosa con Minna. Así que, un día al cruzarse ambas en el vestíbulo del edificio, comenzaron a discutir. Miriam perdió los estribos y dijo cosas horribles sobre Minna y Moses». «¿Cómo, por ejemplo?», interrogó el forense. «Dijo que los mataría a ambos, y que le gustaría cortarle el cuello a Minna».
¿Cuándo fue esto? Fue el día antes del asesinato. ¿Hubo algo que pareciera determinar la identidad del asesino? Sí, un mechón de cabello pelirrojo de mujer estaba agarrado en la mano izquierda de la difunta. Al pronunciar el sargento esta declaración, un grito de horror estalló simultáneamente en la acusada y su madre. La señora Goldstein se desplomó desmayada en un banco, mientras Miriam, pálida como una muerta, permanecía petrificada, mirando al sargento con terror. Entonces éste sacó de su bolsillo 2 pequeños paquetes de papel, los cuales abrió y entregó al forense. El cabello del paquete marcado con la letra A, dijo, es el que se encontró en la mano de la fallecida. El del paquete marcado con la B, es cabello de Miriam Goldstein, que tomé de un cepillo que estaba en el dormitorio de la acusada. En ese momento, el abogado de la acusada se levantó. Me opongo a esto, dijo el abogado. No hay ninguna prueba de que el cabello de ese cepillo fuera el cabello de Miriam Goldstein. Thorndike rió suavemente. El abogado es tan tonto como el policía, me comentó en voz baja. Ninguno de los dos parece entender la importancia de ese cepillo de pelo. Miré a mi colega con asombro, y estaba a punto de pedirle alguna aclaración sobre esa críptica respuesta, cuando levantó el dedo indicándome silencio, y se giró nuevamente para seguir escuchando. Muy bien, señor Horwitz, dijo el forense, tomaré nota de su objeción, pero permitiré que el sargento continúe con su testimonio. El abogado se sentó, y el detective reanudó su declaración. He examinado y comparado las 2 muestras de cabello, y opino que pertenecen a la misma persona. La única otra observación que hice en la habitación fue que había una pequeña cantidad de arena plateada, esparcida sobre la almohada que rodeaba la cabeza de la difunta. «Arena plateada», exclamó el forense. ¿No es un material muy peculiar para encontrar en la almohada de una mujer? Desconozco qué explicación puede tener, respondió el sargento. También registré las habitaciones de la acusada, Miriam Goldstein, y encontré un cuchillo de los que se usan para cortar esténciles, pero más grande de lo habitual. Tenía manchas de sangre, lo cual la acusada explicó diciendo que se había cortado el dedo hacía unos días. Admitió que el cuchillo era suyo. Con esto concluyó la declaración del sargento. Ahora tomaremos declaración al médico cirujano, Dr. Davidson, dijo el juez, y continuó después de que el doctor prestara juramento. Creo que usted examinó a la difunta, poco después del descubrimiento del asesinato. Sí. Encontré el cuerpo de la fallecida, tendido en su cama. Llevaba muerta unas 10 horas. La causa de la muerte fue una herida profunda en la garganta, que fue realizada mientras la fallecida yacía dormida. La herida fue hecha de izquierda a derecha con un cuchillo de un solo filo. El asesino es probablemente una persona muy musculosa, diestra y por la dirección del corte, se deduce que lo realizó una persona de baja estatura. No había señales de forcejeo, y diría que la muerte fue casi instantánea. En la mano izquierda de la fallecida había un pequeño mechón de cabello pelirrojo de mujer. He comparado ese cabello con el de la acusada, y soy de la opinión de que es su cabello. ¿Le mostraron el cuchillo que pertenece a la acusada? Sí, asintió el doctor. ¿Pudo haberse cometido el asesinato con este cuchillo? Preguntó el forense. Sí, aunque es un cuchillo pequeño para causar una herida tan profunda. Aún así, es muy posible. El forense miró al señor Horwitz. ¿Desea hacerle alguna pregunta a este testigo? Preguntó. Con la venia, señoría, fue la respuesta. El abogado se levantó y tras revisar sus notas, comenzó. Ha descrito ciertas manchas de sangre en este cuchillo. Pero hemos oído que había agua manchada de sangre en el lavabo, y se sugiere, con toda razón, que el asesino se lavó las manos y el cuchillo. Pero si el cuchillo estaba lavado, ¿cómo explica las manchas de sangre en él? Al parecer el asesino no lavó el cuchillo, solo se lavó las manos. Contestó el doctor. Dice que no hubo forcejeo, y que la muerte fue prácticamente instantánea, pero aún así, la difunta le arrancó un mechón de cabello a la asesina. ¿No son incompatibles esas 2 afirmaciones? No, respondió el doctor Davidson. Probablemente, el cabello fue agarrado convulsivamente en el momento de la muerte. En cualquier caso, sin duda, el cabello estaba en la mano de la difunta.
El abogado se sentó, y tras llamar al doctor Hart y confirmar brevemente la declaración de su superior, el forense anunció: «El siguiente testigo es el doctor Thorndike». Thorndike se levantó, y tras prestar juramento, colocó sobre la mesa una pequeña caja. El presidente del jurado le pidió que diera su opinión sobre el mechón de cabello y el cuchillo. ¿Podría examinar este cuchillo y decirnos si la herida de la difunta pudo haber sido infligida con él? Thorndike examinó la hoja atentamente, y luego se lo devolvió al forense. La herida podría haber sido infligida con este cuchillo, dijo, pero estoy completamente seguro de que no fue así. Y en referencia al cabello, ¿cree usted que el cabello del paquete marcado con la letra A proviene de la misma persona que el del paquete marcado con la letra B? Preguntó el forense. No tengo ninguna duda de que son de la misma persona, fue la respuesta. ¿Puede usted darnos las razones para esa opinión tan concreta? Preguntó el forense. Ese cabello, respondió Thorndike, no es del asesino, sino que fue colocado en la mano del cadáver con un propósito obvio, y el hecho de que el asesino lo trajera consigo demuestra que el crimen fue premeditado y que fue cometido por alguien que tuvo acceso a la casa y conocía a sus habitantes. Mientras Thorndike hacía esta declaración, el forense, el jurado y los espectadores lo contemplaron con la boca abierta, asombrados. Hubo un intervalo de intenso silencio, y entonces el forense preguntó: ¿qué indicios tiene para afirmar que el cabello hallado en la mano del cadáver no es del asesino? La inferencia era muy obvia. A primera vista, el color peculiar y llamativo del cabello me pareció sospechoso. Pero hay dos hechos que demuestran que el cabello probablemente no es el del asesino. En primer lugar, estaba el estado de la mano. Cuando una persona, al morir, agarra con firmeza cualquier objeto, se produce un estado conocido como rigor mortis, o rigidez propia de la muerte. En este caso, la mano estaba perfectamente rígida pero solo parcialmente cerrada, y sin agarrar el cabello en absoluto. Obviamente, el cabello había sido depositado en la mano después de la muerte. En segundo lugar, cuando se arranca un mechón de cabello de la cabeza, es evidente que todas las raíces se encontrarán en el mismo extremo. Pero en el presente caso no fue así. El mechón tenía raíces en ambos extremos, por lo que no pudo haber sido arrancado de la cabeza del asesino. La siguiente pregunta, continuó Thorndike, era: ¿de dónde obtuvo el asesino estos cabellos? Supuse que los había sacado del cepillo de Miriam Goldstein, tal como ha declarado el sargento. Doctor, comentó el forense, creo que ha descartado casi por completo la pista del cabello. ¿Puedo preguntarle si encontró algo que pueda arrojar luz sobre la identidad del asesino? Sí, respondió Thorndike, observé ciertas cosas que determinan la identidad del asesino de forma concluyente. En ese momento, dirigió una mirada significativa al superintendente Miller, quien se levantó de inmediato, se dirigió silenciosamente hacia la puerta y luego regresó, guardándose algo en el bolsillo. Cuando entré en el vestíbulo del edificio, donde ocurrieron los hechos, continuó Thorndike, observé lo siguiente: detrás de la puerta había un estante con dos velas. Una de ellas era de menor tamaño que la otra. En el suelo, cerca del felpudo, había una mancha de cera y unas tenues marcas de pies embarrados. La alfombra de la escalera también mostraba tenues huellas de pisadas, hechas por chanclos mojados. Asimismo, hallé una cerilla utilizada a mitad de la escalera y otra en el rellano. Dentro de la habitación, hice dos observaciones. La primera fue que el candelabro de la mesita de noche estaba vacío. Era un candelabro peculiar, con un casquillo formado por 8 tiras planas de metal. La mecha carbonizada de una vela apagada estaba en el fondo del casquillo. Pensé de inmediato en el cabo de vela del vestíbulo, y al bajar de nuevo, lo tomé y lo examiné. En él, encontré 8 marcas distintivas que correspondían a las 8 barras del candelabro del dormitorio. La vela presentaba las marcas de unas huellas, perfectamente nítidas, de unos dedos pulgar e índice de la mano derecha. He realizado unos moldes, a partir de ese trozo de vela, donde se pueden observar tanto las huellas dactilares, como las marcas del candelabro. Sacó de su caja estas pruebas, y se las entregó al forense. ¿Y qué deduce usted de estos hechos?, preguntó el forense. Deduzco que alrededor de las 2 menos cuarto de la madrugada del crimen, un hombre,
que el día anterior había visitado la casa para recoger el mechón de pelo, entró con llave. Podemos determinar la hora, por el hecho de que llovió esa madrugada desde la 1:30 hasta las 2 menos cuarto, siendo esta la única lluvia caída en 2 semanas, y el asesinato se cometió alrededor de las 2. El hombre tomó la vela, y la encendió con una cerilla en el recibidor, y otra a mitad de la escalera. Encontró la puerta del dormitorio cerrada con llave, y giró la llave desde afuera con un alambre doblado. Entró, dejó la vela en el candelabro de la mesita, asesinó a su víctima, se lavó las manos y el cuchillo, cogió la vela, bajó las escaleras y dejó la vela en la bandeja de la entrada. La siguiente pista la proporciona la almohada de la difunta, que estaba ligeramente salpicada de arena, algo así como arena plateada, pero más gris y menos áspera. Tomé un poco y la examiné al microscopio, y resultó ser arena de aguas profundas del Mediterráneo oriental. Estaba llena de diminutas conchas, llamadas foraminíferos, y como una de ellas pertenecía a una especie que solo se encuentra en el Levante, pude determinar la ubicación. Pero esto es muy notable, dijo el forense. ¿Cómo pudo la arena del fondo marino llegar a la almohada de esta mujer? La explicación, respondió Thorndyke, es bastante sencilla. Este tipo de arena se encuentra en cantidades considerables en las esponjas turcas. Los almacenes donde se desempaquetan las esponjas suelen estar cubiertos de ella. Los hombres que desempaquetan las cajas quedan con las ropas manchadas de arena. Si tal persona hubiera cometido este asesinato, es casi seguro que, al inclinarse sobre la cabecera de la cama, habría dejado caer cierta cantidad de arena de los intersticios de su ropa. Ahora bien, tan pronto como examiné esta arena y averigüé su naturaleza, envié un mensaje al señor Goldstein, pidiéndole una lista de las personas que conocían a la fallecida, con sus direcciones y ocupaciones. Me envió la lista, y entre las personas mencionadas se encontraba un hombre que trabajaba como empaquetador en un almacén mayorista de esponjas turcas. La pregunta que surgió entonces fue si este empacador de esponjas era la persona cuyas huellas había encontrado en el extremo de la vela. Para resolver este punto, preparé 2 fotografías, y tras encontrarme con el hombre delante de su casa, lo invité a mirarlas y compararlas, cosa que hizo. Luego en mi laboratorio, las espolvoreé por ambos lados con un polvo quirúrgico, y las huellas se mostraron con mucha claridad. Las de la mano derecha eran idénticas a las de la vela, como podrá comprobar si las compara con el molde. Sacó de la caja la fotografía de las letras en yidis, en la que destacaba con sorprendente claridad la huella de un pulgar. Thorndyke acababa de entregar la tarjeta al forense, cuando se produjo un altercado muy singular. Mientras mi amigo presentaba la última parte de su declaración, observé a Petrovsky levantarse de su asiento y caminar sigilosamente hacia la puerta. Giró el picaporte suavemente y tiró, primero con suavidad y luego con más fuerza. Pero la puerta estaba cerrada con llave. Al darse cuenta, Petrovsky agarró el picaporte con ambas manos y tiró con furia, sacudiéndolo con la violencia de un loco. Sus extremidades temblorosas, sus ojos desorbitados, mirando con furia a los atónitos espectadores, su feo rostro, pálido como la muerte, empapado en sudor y horrorizado por el terror, creaban una imagen verdaderamente impactante. De repente, soltó el picaporte, y con un grito horrible, metió la mano bajo el faldón de su abrigo y sacó un cuchillo de considerables dimensiones, abalanzándose sobre Thorndyke. Pero el superintendente Miller estaba preparado. Hubo un grito y una pelea, y entonces Petrovsky cayó al suelo, pateando y mordiendo como un loco, mientras el agente Miller se aferraba a su mano derecha y al formidable cuchillo que empuñaba. En un forcejeo el superintendente consiguió reducir al asesino, esposándolo inmediatamente. «No hace falta que le diga», prosiguió Thorndyke, «que las huellas dactilares en la tarjeta y en la vela son las de Paul Petrovsky». Se escuchó un golpe fuerte en el otro extremo de la habitación, y todos miramos a nuestro alrededor. Petrovsky había caído al suelo inconsciente. Ya de vuelta a casa, Thorndyke me comentó: «Un caso instructivo, Jervis. Un caso que reitera la lección que las autoridades aún se niegan a aprender». «¿Qué lección?», pregunté. «Esta. Cuando se descubre que se ha cometido un asesinato, ni una sola mota de polvo debería moverse de la escena del crimen, ni un alma debería acercarse, hasta que el observador científico lo haya visto todo in situ.
Piensa en lo que habría sucedido en este caso si hubiéramos llegado unas horas más tarde. El cadáver habría sido retirado, el mechón de pelo estaría en el bolsillo del sargento, la cama revuelta y la arena esparcida, la vela probablemente retirada y las escaleras estarían cubiertas de huellas de los agentes. No habría quedado ni el más mínimo rastro que nos permitiese saber qué es lo que verdaderamente ocurrió. Y el mensaje desde las profundidades del mar se habría pronunciado en vano. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.